los voy a contar, aunque sé que muchos no me van a creer. Pero yo estuve allí. 6 meses trabajando como guardia nocturno en el cementerio municipal de San Rafael. 6 meses que me destrozaron los nervios, que me dejaron canas antes de tiempo y que todavía, años después, me hacen despertar gritando en mitad de la noche. Mi nombre es Héctor. Y esta es la historia de por qué nunca más voy a pisar un cementerio, ni siquiera cuando me muera. Cuando vi el anuncio, pensé que era una ganga. Guardia de seguridad nocturno, turno de 10 p.m. a 6 am, pago doble, solo vigilancia. No se requería experiencia. El cementerio estaba en las afueras, rodeado de campos baldíos y un camino de terracería que nadie usaba después del atardecer. Pensé, ¿qué podría pasar? Solo muertos, y los muertos no se mueven. Qué equivocado estaba. La primera noche, el supervisor me mostró el lugar. La caseta de vigilancia, el circuito cerrado con 4 cámaras que apenas servían, las linternas, el radio de comunicación, y el mapa con la ruta de recorrido. Había que caminar por todo el cementerio cada 2 horas. Revisar que no hubiera intrusos, que las tumbas estuvieran en orden, que las puertas estuvieran cerradas. ¿No le da miedo? Pregunté al supervisor, un señor mayor de bigote gris. Me miró con una expresión rara. Como si supiera algo que yo no. Usted quédese en la caseta si quiere. Nadie lo va a checar. Pero si sale, no mire las sombras. Y si escucha su nombre, no conteste. Me dio la llave, se subió a su camioneta y se fue. Me dejó solo. En la oscuridad. Con el silencio más pesado que había sentido en mi vida. Las primeras noches fueron tranquilas. No pasaba nada. Me tomaba mi café, miraba las pantallas granuladas de las cámaras, y esperaba a que amaneciera. A veces escuchaba a algún perro ladrar a lo lejos, o el viento moviendo los árboles. Nada más. La cuarta noche cambió todo. Eran como las 11:30 p.m. Estaba revisando las cámaras cuando vi algo raro en la que apuntaba al mausoleo familiar de los Mendoza. Una sombra. No era mi reflejo ni un error de la cámara. Era una silueta negra, alargada, que se movía entre las columnas del mausoleo. Caminaba despacio, como si flotara, y se detenía frente a cada tumba. Apreté los ojos. Parpadeé. La sombra había desaparecido. Son imaginaciones, me dije. El cansancio. Pero a los 10 minutos, escuché los primeros golpes. No eran golpes fuertes. Eran suaves, rítmicos, como si alguien estuviera tocando con los nudillos en una lápida. Toc, toc, toc. Venía del sector norte, el más viejo, donde estaban las tumbas del siglo pasado. Las cámaras no alcanzaban a ver esa zona. Toc, toc, toc. Los golpes se hicieron más rápidos. Y luego se detuvieron. En su lugar, empezó un susurro. Varias voces, muy bajitas, como si estuvieran conversando en un idioma que no entendía. No podía distinguir palabras, pero el tono era apremiante, como si estuvieran discutiendo. Agarré la linterna. Me armé de valor y abrí la puerta de la caseta. El aire frío me golpeó la cara. Olía a tierra mojada, a flores marchitas, a algo quemado. Di 2 pasos hacia afuera. Los susurros cesaron instantáneamente. ¿Hay alguien ahí? Pregunté con voz temblorosa. Silencio absoluto. Ni el viento, ni los perros, ni nada. Di otro paso. Entonces, desde el fondo, desde la zona de las tumbas más recientes, escuché un gemido. Un lamento largo, profundo, que parecía salir de la misma tierra. Subía y bajaba, como una canción desafinada. Me heló la sangre. Regresé a la caseta corriendo. Cerré la puerta con seguro y me metí debajo del escritorio. Ahí me quedé, abrazando la linterna, hasta que el sol asomó por el horizonte. Nunca hice el recorrido esa noche. Ninguna noche. Para la tercera semana, ya había aprendido las reglas no escritas del cementerio. 1. Las sombras empiezan a moverse después de la medianoche. 2. Los golpes en las tumbas siempre vienen en grupos de 3. 3. Si escuchas tu nombre, te tapas los oídos y no respiras. 4. Los perros no ladran a lo lejos. Ladran dentro del cementerio. Pero nunca ves a los perros. Aprendí todo eso porque me pasó. Sí, me pasó. Una noche, como a la 1 am, estaba mirando las cámaras cuando vi algo horrible. En la cámara del Panteón Nuevo, una figura blanca caminaba entre las cruces. No era una sombra. Era una mujer, vestida de novia, con el velo roto y arrastrando los pies. Caminaba lentamente, mirando al frente, y su boca se movía como si hablara sola. La cámara no tenía audio, pero yo podía escucharla. Decía, ¿dónde están mis hijos?
¿Dónde están mis hijos? Me tapé los oídos. Cerré los ojos. Conté hasta 100. Cuando los abrí, la mujer había desaparecido. Pero en su lugar, en el piso de tierra, había una mancha. Una mancha húmeda, oscura, que se extendía como si alguien hubiera derramado algo. Esa misma noche, los aullidos empezaron. No eran aullidos de perros normales. Eran largos, desgarradores, llenos de algo que solo puedo describir como dolor. Venía de la zona de osarios, donde guardaban los restos que nadie había reclamado. Aullaban 1, 2, 3 veces. Luego silencio. Luego otra vez. Me encerré en el baño de la caseta. Allí pasé el resto de la noche, sentado en el excusado, con las rodillas pegadas al pecho, rezando oraciones que no recordaba haber aprendido. Para entonces ya tenía los nervios destrozados. Dormía de día, me despertaba al atardecer con el corazón acelerado. Había perdido peso, tenía ojeras moradas, y a veces veía cosas incluso cuando estaba en mi casa. Sombras en las esquinas. Susurros en la ducha. Mi esposa me dijo que renunciara, que eso me estaba matando. Pero necesitaba el dinero. Y además, algo no me dejaba ir. Algo quería que me quedara. Ese algo empezó a hablar. Una noche, como a las 3:33 am, siempre a las 3:33, me fijé después, escuché una voz. No era un susurro ni un lamento. Era una voz clara, femenina, joven. Decía desde afuera, justo al otro lado de la puerta de la caseta. Héctor, ¿no vas a salir a jugar con nosotros? La puerta no tenía mirilla, pero me asomé por la ventana. No vi a nadie. Solo la noche negra, las cruces blancas al fondo, y una niebla baja que no había estado allí antes. Héctor, tenemos frío, dijo otra voz, esta vez infantil. Ven, préstanos tu chaqueta. Me alejé de la ventana. Me puse los audífonos a todo volumen para no escuchar. Pero las voces se filtraban, como si estuvieran dentro de mi cabeza, no fuera de la caseta. Héctor, tu papá te saluda, dice que le dolió como lo enterraron, que le pusieron el ataúd al revés, eso me golpeó. Mi papá había muerto hacía 5 años. Lo enterraron en otro cementerio, en otra ciudad. No había manera de que alguien aquí supiera eso. ¿Mientes?, grité. Mientes. Las voces se rieron. Una risa colectiva, de hombres, mujeres y niños, que duró 1 minuto entero. Luego se apagaron. Y en el silencio, escuché los pasos. Muchos pasos, caminando alrededor de la caseta. Daban vueltas y vueltas, como una procesión invisible. Me metí debajo de la cama de la caseta. Ahí tenía un escondite que había preparado. Una cobija, una botella de agua, una cruz de palma que me había dado mi abuela. Pasé el resto de la noche ahí, escuchando los pasos, los aullidos, los golpes en las tumbas. No salí ni para orinar. Me hice encima. Sí, lo admito. El miedo era más fuerte que mi dignidad. El supervisor llegó a las 6:30 am. Me encontró debajo de la cama, temblando, con los ojos abiertos como platos. No me dijo nada. Solo me ayudó a levantarme, me dio un vaso de agua, y me dijo. Ya sabe, Héctor. Los que duran aquí son los que no escuchan. Usted escuchó. Mejor váyase. Me pagó lo que me debía y me despidió. No protesté. Solo agarré mis cosas y salí. Cuando iba por la puerta principal, vi algo que me hizo parar. En el piso de tierra, alrededor de la caseta, había cientos de pisadas. Pisadas descalzas, de hombres, mujeres y niños. Todas apuntando hacia la puerta. Como si hubieran estado esperando a que yo saliera. Me persigné. Me fui. No he vuelto. A veces, de madrugada, todavía escucho voces. No sé si son recuerdos o si me siguen. Mi esposa dice que es estrés postraumático. Los médicos me recetaron pastillas. Pero las pastillas no quitan los sueños. En mis sueños, siempre estoy en el cementerio. Siempre es de noche. Y siempre hay algo que me llama. Héctor, ven, el recorrido te espera, y yo no puedo moverme. Solo ver las sombras acercarse. Si tú trabajas como guardia nocturno, evita los cementerios. No aceptes ese trabajo, aunque te paguen el triple. Porque los muertos no están quietos. Los muertos caminan, susurran, llaman por tu nombre. Y tarde o temprano, si escuchas demasiado, ellos te van a querer llevar con ellos. Yo sobreviví. Pero algo de mí se quedó allí, en esa caseta, escuchando los aullidos para siempre. No hagas el recorrido. Quédate en la caseta. O mejor aún, vete a casa. Y si escuchas tu nombre en la oscuridad, no contestes. Por nada del mundo contestes.